Bien, retomamos entonces la audiencia pública y en esta oportunidad entonces vamos a continuar con la sociedad concesionaria que tiene 10 minutos, secretaria, 10 minutos para exponer lo que estime conveniente en relación a su posición y también a la posición que han planteado el Ministerio de Obras Públicas. Gracias, señor presidente. Bueno, hay poco tiempo, así que tratar de enfatizar las cosas centrales. Hay bastante detalle, después don Roberto se va a referir a algunas cosas técnicas, digamos, de los contratos y la forma de calcular los perjuicios financieros por los sobrecostos de esta naturaleza. Pero en primer lugar, aquí hay una cosa que es importante, que es de contexto. Es que en la discrepancia anterior ya se discutieron muchas de las cosas que hoy día se están tratando de volver a analizar y por lo menos respecto a este panel lo que ya se zanjó es que hay 391 días de atraso imputables al fisco en la ejecución de las obras de esa concesión. Eso es algo que nos gusta o no, ya es un hecho de la causa. En la comisión arbitral se podrá discutir, digamos, pero no en esta sede. Y ahí se hicieron valer los mismos argumentos que estamos oyendo el día de hoy respecto, ¿no es cierto?, a que habría sido la sociedad concesionaria la que habría solicitado o habría validado porque no habría reclamado respecto a las postergaciones a la PSP. Botón de muestra respecto de eso es que no es efectivo que haya sido solo por obras adicionales. Tenemos un documento que es la resolución DGOP de 4885 del año 2014, en que el MOP expresamente reconoce que posterga la PSP en 105 días por atrasos imputables a ella misma en la entrega de los terrenos a ser expropiados. Por lo tanto, ha sido completamente falso lo que hemos oído hoy día, que todo esto se debió a horas adicionales que serían básicamente solicitadas por la concesionaria. Aquí hay un reconocimiento expreso que es imputable a la propia autoridad, digamos, la causa de postergación de la PSP. Eso como un botón de muestra, sin perjuicio que vamos a hacer valer todo, pero volviendo hacia atrás, esto ya se discutió y fue zanjado. Entonces, tomando las palabras de doña Francisca Castro, ella misma dice, bueno, aquí hay una cosa que es fundamental en el orden normativo. Los atrasos imputables al fisco deben ser compensados. Yo me quedo con estas dos frases. 391 días reconocidos por este honorable panel y el principio normativo. Habiendo atraso imputable al fisco deben ser compensados. Ahora, obviamente, los perjuicios o digamos las consecuencias económicas deben ser probadas. Yo estoy de acuerdo que no se puede venir a otorgar cosas que vienen del aire. Justamente lo que hemos discutido hoy día ha sido eso. El panel la vez anterior, otra cosa que es importante, es decir, solo corresponden sobrecostos financieros por la cantidad que recomendó otorgar el panel la vez anterior. Eso no es efectivo y ese es el argumento que usa el MOP hoy día colgándose de una frase de la parte considerativa de este honorable panel. Si nos vamos a la parte dispositiva, están en párrafos separados, dice, se recomienda otorgar la cifra de 212.000 unidades de fomento y los conceptos ya lo expliqué anteriormente y a reglón seguido se habla respecto a los costos financieros, se reconoce que estos existieron, pero que, digamos, no se acompañaron antecedentes para aprobarlo. Entonces, es una falacia esto de que solo se calculan en base a las 206.000 unidades de fomento. No tiene nada que ver. Nosotros estamos volviendo al criterio que estableció este honorable panel en la recomendación anterior, de decir, existieron sobrecostos financieros, lo dice literalmente, pero no se pudieron otorgar porque no fueron probados. Ahora estamos justamente haciendo aquello que se nos dijo, entregando la prueba correspondiente. Creo que eso es bien importante tenerlo presente. Por lo demás, creo que el Ministerio de Obras Públicas incurre en una confusión porque trata de decir que los intereses que ya se otorgaron, que eran 6.000 unidades de fomento, serían los costos financieros. Y la verdad que no, esos corresponden, y lo dice el propio panel, a la diferencia de tiempo entre el último estado de pago, digamos, y la fecha de presentación de la discrepancia, que son los intereses típicos que se deben por no haber pagado algo cuando debió pagarse porque el fondo del acreedor tenía derecho a tener esa plata y haberla puesto en el banco y obtener los intereses. Eso es lo que se nos otorgó. Lo que estamos reclamando aquí son los sobrecostos financieros por el financiamiento del proyecto, que es un concepto completamente distinto. Y así se ha explicado y se han acompañado los antecedentes respectivos, los contratos de financiamiento, las modificaciones, los comprobantes del ingeniero, los comprobantes bancarios, etcétera, etcétera, que fue aquello que el panel nos requirió la vez anterior. Creo que es importante tener eso presente, digamos, respecto de esta presentación que se está haciendo ahora. Bueno, se ha señalado también que sonaría extraño, digamos, que nosotros nos hayamos focalizado en la PSP. Y me voy a ir al tenor literal del contrato de financiamiento, porque la cláusula 2.2.2, letra D,
señala, ¿no es cierto?, que la posibilidad de pasar de financiamiento de corto plazo a largo plazo, o sea, la refinanciación, ¿no es cierto?, la reprogramación de los préstamos está sujeta a una serie de condiciones, dentro de las cuales está, letra D, que se haya obtenido la puesta en servicio definitiva, efectivamente. Pero para otorgar la puesta en servicio definitiva se requiere necesariamente que se haya otorgado la puesta en servicio provisoria, que es anterior necesariamente. Y por eso nosotros fuimos conservadores y utilizamos el cálculo de la PSP, que es condición necesaria para el otorgamiento de la PSD, que es literalmente lo que dice el contrato. Esa es la lógica, eso es lo que explicó don Roberto y probablemente va a volver a señalar. O sea, nosotros nos estamos basando en el texto literal del contrato. Lo que pasa es que, claro, la PSD supone la PSP necesariamente otorgada con anterioridad. ¿Cuánto llevo? Bueno, voy a ceder la palabra ahora a don Roberto, pero creo que es importante quedarnos con el contexto y el ámbito normativo de lo que nosotros estamos solicitando el día de hoy, que es absolutamente procedente. Y una última consideración. Nosotros probablemente vamos a terminar yendo a comisión arbitral, a menos que el Ministerio de Obras obviamente esté dispuesto, digamos, a pagar lo que corresponda. Y en esa lógica, para poder ir a la comisión arbitral necesitamos tener validado, ¿no es cierto?, las cantidades que estamos reclamando desde el punto de vista técnico y económico, y por lo tanto es necesario que nosotros vengamos a este panel para poder plantearlo, ¿ah? Y eso es lo que estamos haciendo al día de hoy. Muchas gracias, don Roberto. Perdón, sí. Muchísimas gracias. Ahora, para el bien de todos, creo que vamos a quedar sentados, son poquitos minutos. ¿Se siente bien, doña Francisca? Bueno, es que me preocupaba porque necesito dirigirme a usted. Yo siento que con la explicación que dio el abogado anteriormente, lo único que falta por explicar es que yo estoy no en desacuerdo, sino en acuerdo con la explicación de la señora Francisca. Lo que hay que mirar es la diferencia entre el caso que hubiera existido sin atrasos y el caso con atrasos. Lo quiero dejar claro, porque es fácil confundir, es que con atrasos o sin atrasos hubiera existido un crédito de 44 cuotas semestrales de largo plazo, en cualquiera de los dos escenarios. Y si el crédito de las 44 cuotas semestrales de largo plazo existe en cualquiera de los dos escenarios, ese no puede ser la diferencia. Yo lo excluyo. Entonces la pregunta es, ¿qué excluye? ¿Cuál es la diferencia de los dos escenarios? Y yo propongo que la diferencia de los dos escenarios es 391 días que ustedes ya han reconocido, aplicados a un monto el más conservador posible que yo expliqué, a las tasas de interés que indicaban los contratos originales. Es importante entender que lo que no se puede hacer es cambiar algunas cuotas de largo plazo por unas de corto plazo, porque en cualquiera de los dos escenarios tiene que haber 44 cuotas. Si ustedes piensan hacer esa diferencia, uno de los dos escenarios tendría menos cuotas y por lo tanto haría inválida la comparación. Yo creo que la diferencia de los dos escenarios, 44 cuotas semestrales de largo plazo existirían en cualquiera de los dos escenarios, ellos no son la diferencia, por lo tanto la diferencia ¿qué cosa es? La extensión de tiempo adicional del crédito de largo plazo, del crédito de corto plazo, perdón, en las condiciones señaladas. Con respecto a la magnitud, el costo del crédito se ve sobre el monto, y el monto es el monto financiado. No importa cuánto hayan reconocido ustedes en la parte ingenieril. Un hecho ineludible es cuánto estaba financiado y cuánto implica financiarlo 391 días más. Por eso da la impresión que no guardan consistencia. Ese es el punto que quiero dejar. Muy breve. Sí, cómo no. La última consideración es señalar que lo que nosotros estamos pidiendo que se nos valide desde el punto de vista técnico y económico son perjuicios ciertos y reales, no hipotéticos o teóricos, que es importante marcar esa diferencia. Y por eso hemos acompañado los comprobantes, los contratos, etcétera. O sea, esto no es lo que debió haber financiado la concesionaria, sino que es aquello que financió, plata que salió de su bolsillo por el sobrecosto, digamos, de las líneas de crédito que hemos explicado. Otra cosa, si ustedes considerarán que eso corresponde o no por otros temas, digamos, pero estamos hablando de prejuicios efectivos y ciertos. Quería hacer esa aclaración. Gracias. Tiempo todavía, si quieren agregar algo más. ¿Cuánto tiempo les queda? Pero no tienen para qué llenar. Porque oye, usted es dueño de los silencios. Y esclavo de su... No, queda medio minuto nomás. Muchas gracias. Entonces,
pasamos a la sociedad concesionaria. Muchas gracias por la presentación. Entonces, le corresponde el turno al Ministerio de Obras Públicas para estos 10 minutos adicionales. Tiene la palabra el Ministerio de Obras Públicas. Muchas gracias. Bueno, la verdad que ante los dichos de la sociedad concesionaria, queremos hacer algunas precisiones. La verdad es que se nos acusa a nosotros de querer llevar esta discusión a hechos que exceden o que ya han sido discutidos en la discrepancia 7. La verdad que creemos todo lo contrario. Ha sido la concesionaria la que ha hecho algunas imputaciones que exceden a los hechos ventilados en la discrepancia 7, como por ejemplo señalar que hay un retraso por causa imputable al fisco con respecto a la fecha de PSP, en circunstancia que no hay documentos o actos contractuales que acrediten fehacientemente eso. Del mismo modo se señala que están reclamando perjuicios ciertos, y de lo que hemos podido constatar hoy día en esta audiencia, no hay forma de ver dónde están los perjuicios que ellos están reclamando. Se nos acusa de que nosotros nos hemos agarrado casi en una conducta que nos parece abusiva, no solo con nuestra parte, sino que con el panel técnico, de que nos hemos agarrado una frase de la recomendación del panel técnico para intentar torcerle un poco el sentido de la recomendación, en circunstancia que esa frase está en el lugar preciso donde el panel razona la procedencia de los gastos financieros, en donde hace su análisis, y nosotros todos conocemos cómo el panel emite sus recomendaciones. Hay un capítulo de análisis que tiene varios ítems, y en base a ese capítulo se dicta la recomendación. Por lo tanto, no puede tener una lectura nuestra contraparte aislada del razonamiento que da motivo a la recomendación. Por lo tanto, creemos que eso es una actitud abusiva. Nosotros nos estamos apegando estrictamente a lo que el panel recomendó, ese fue su razonamiento, determinó el marco de esta discusión. La normativa aplicable en este procedimiento considera un recurso de aclaración que fue ejercido por la concesionaria, donde no hizo mención alguna a este punto. Por lo tanto, creemos que hoy día es estéril su intento de sacar esta discusión de lo que realmente corresponde, que es la discusión de los eventuales costos financieros que corresponderían al monto que recomendó el panel, que eso fue finalmente lo que se resolvió. A continuación dejo la palabra a Franco Ortega. Gracias. Honorable panel, hemos escuchado que de acuerdo a la ley de concesiones, los perjuicios, ¿cierto?, que sufra o pudiera sufrir, digamos, la sociedad concesionaria deben ser probados. Nosotros estamos de acuerdo, digamos, con esa percepción. Efectivamente, todos los perjuicios y daños tienen que ser acreditados para que nazca en el fondo el derecho, o la obligación, más bien dicho, del Ministerio de Obras Públicas a compensarlo. Pero lamentablemente tenemos que recordar que, ¿por qué estamos acá? Estamos acá porque la sociedad concesionaria hace un año atrás, cuando intentó, digamos, la discrepancia anterior, la ROL 7, no fue capaz precisamente de probar, integrar, digamos, todos los antecedentes para que el panel técnico pudiese emitir una recomendación en orden a calcular estos mayores costos. Nosotros no nos podemos hacer cargo, digamos, de esa negligencia. Y hoy día, nuevamente, se comete este mismo error por parte de la sociedad concesionaria. Los antecedentes que aporta, la verdad, son bastante disímiles, no son claros, son difíciles de comprender. Y en ese sentido creemos que tampoco, ¿cierto?, debería prosperar su discrepancia. Otro punto es que en este tiempo, digamos, estos 10 minutos que ha tenido la sociedad concesionaria, no ha salido a aclarar, ¿cierto?, y por lo tanto nosotros entendemos que lo que nosotros hemos expresado es efectivo y es válido, en el sentido de la inversión efectivamente materializada y que se encuentra debidamente documentada en el Ministerio de Obras Públicas. Existe una diferencia notable entre lo que ellos proyectaron y en definitiva lo que ellos, ¿cierto?, gastaron o incurrieron. Y no se ve en ninguna parte dónde están esos 3 millones de UF que estaban reclamando en la discrepancia anterior. Dejo con ustedes a Pablo Hernández. Bueno, está claro que hay varias, como mencioné, no es claro lo que mencionó en el informe de la concesionaria respecto a las causas de la modificación de contrato, en el sentido que efectivamente el 2017, en marzo de 2017 ya se repactó y se pasó a financiamiento de largo plazo, y
eventualmente, donde ellos están trabajando sobre el caso original, que nunca sabremos si era posible cumplir con ese cronograma, pero efectivamente en marzo de 2017 repactaron, pasaron a largo plazo, una tasa más elevada que la de corto plazo, y en realidad, si en el caso anterior, no más probable que hubiera sido la PSD desde la fecha que pasaba a largo plazo. Por lo tanto, el efecto neto, o sea, que los 391 días sean imputables al Estado, no significa que el efecto neto sobre el financiamiento sean 391 días. Esto no es un ejercicio estático en el cual decimos, mira, efectivamente los 391 días son todo responsabilidad del MOP en el tema de financiamiento. Eso no es, claramente cuando uno ve los documentos contractuales y ve que el 2015 empezaron a trabajar con obra adicional y todo eso, claramente el efecto no tiene sentido que sea en 391 días. El efecto neto sobre la carga de trabajo de la concesionaria no es fácil de calcular. Efectivamente, uno podría decir que tengo un procedimiento mejor para decir que fueron 2 meses, pero los 391 días yo creo que es un ejercicio estático que no claramente uno lo puede ver con los gastos de la concesionaria como lo mostramos, que calcularlo como lo hacen ellos no es un ejercicio conservador, sino que es todo lo contrario, vendría a ser nuestro peor caso, porque efectivamente la concesionaria no está probando de que efectivamente hubiera podido lograr construir en ese periodo de tiempo. Entonces está poniendo en el peor escenario posible un ejercicio estático donde además no está restando los costos financieros del caso original. Yo para finalizar quería agregar una última observación. A nosotros nos llamó la atención desde el día que tomamos conocimiento de esta discrepancia, que la sociedad concesionaria solamente pone el énfasis en los 391 días de retraso que contiene la recomendación, pero hace caso omiso u omite totalmente la segunda parte, que fue el extenso razonamiento que hizo el panel de la determinación de los sobrecostos financieros. No, aparentemente para ellos la recomendación son solo los 391 días, pero el razonamiento donde efectivamente se determina un monto en relación a ese retraso, lo omiten absolutamente. En la réplica que ellos han hecho, de la misma manera refuerzan esa idea, pero no hacen mención alguna a ese análisis que precisamente es donde está esta frase que según ellos nosotros tomamos aisladamente para poder fundar nuestra postura, pero que es la base del razonamiento que hizo el panel en esa oportunidad. Por último, decir de que a mí por lo menos me llamó la atención que los primeros 2 conceptos reclamados hablaban de que ellos, a pesar de que no le habían entregado los terrenos, igual construyeron. Entonces, si yo estoy, es muy diferente estar 391 días donde no puedo construir nada, donde por otro lado me dicen, mira, sí, yo efectivamente empecé construyendo, a pesar de que no tenían los terrenos. Eso a mí me llamó mucho la atención porque eso demuestra de que efectivamente los 391 días es un ejercicio súper conservador y pesimista para nosotros, porque efectivamente en la carta GAN neta lo más probable es que esto sea menor. Bien, terminada la presentación entonces del Ministerio de Obras Públicas. Yo quería pedirle, le vamos a solicitar algunos antecedentes que mencionó el ingeniero Hernández en su primera presentación. La parte pertinente de la memoria que usted citó, en fin, y otros temas que van a ir en la resolución que vamos a emitir posteriormente. ¿Ya? Aparte de lo que ya les solicité a ambas partes. Roberto Añerén. Yo quería pedirle a la sociedad concesionaria, no es necesario que venga adelante, pero que dentro de los antecedentes que va a enviar, que nos haga una relación completa de los estados de pago del contrato original, los estados de pago de las modificaciones número 2 y número 3, estados de pago entre la constructora y la sociedad concesionaria, y el cuadro de desembolsos aprobados por el ingeniero independiente en todos los casos. O sea, supongo que como hay modificaciones a contratos de crédito, que también tuvo que haber un ingeniero independiente que visara los contratos de las modificaciones número 2 y número 3. Entonces necesitamos que eso
Yo quiero saber si están separados, los cobros fueron juntos, fue un solo estado de pago, fueron varios estados de pago. Necesitamos tener claridad al respecto. Entonces, vuelvo a repetir, todos los estados de pago del contrato original entre la constructora y la sociedad concesionaria, todos los estados de pago de las modificaciones 2 y 3 entre la constructora y la concesionaria, y todos los cuadros de desembolsos del banco del ingeniero independiente, si es que estos fueron distintos a los presentados por el señor Bonifaz en su estudio. Eso sería. Gracias. Francisca, ¿algo más? ¿Algo más? Bien. Entonces damos por concluida la audiencia pública. Muchas gracias por la asistencia y seguiremos con el procedimiento adelante. Muy amable. Gracias. Se les recuerda que el plazo para responder a las consultas y para entregar sus observaciones vence el 17 de enero. ¿Ya? Muchas gracias.